Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación les saludamos. Shalom Alejem. En este día nos corresponde una lectura semanal conforme al ciclo de las lecturas de la Torah, que se denomina Mishpatim. Repitan conmigo. Mishpatim. Mishpatim precisamente hace alusión a los juicios que el Eterno nos entrega a nosotros como pueblo. Y básicamente estos juicios se refieren a la equidad que debíamos de nosotros poner en práctica para los asuntos que tienen que ver precisamente de una convivencia con su mismo pueblo. Hoy, que es el día 26 del mes de Shevat del año 5765, conforme al calendario secular 5 de febrero del año 2005, les voy a invitar a que abran su escritura en el libro de Shemot, Éxodo, Perek 21, capítulo 21, y vamos a leer hasta el capítulo 24, verso 18, que es la parte correspondiente a esta perashá. Mishpatim, juicios. Y comienza el primer pasuk del libro de Shemot, Éxodo, capítulo 21, Perek 21. Y dice así: y estos son los juicios que expondrás ante ellos. Vele a mishpatim asher tasim livnehem. Esta porción, como da comienzo esta lectura, se van a dar cuenta que a lo largo de esta enseñanza el Eterno nos va a poder demostrar de una forma que las Kitbei HaKodesh, las Sagradas Escrituras, en realidad tienen que ser un libro práctico para nuestra vida. Si el libro en el cual nosotros seguimos no resulta para poner en uso de una forma práctica en nuestra vida, de nada sirve. Y nuevamente, la Escritura, si bien es cierto, nos enseña los aspectos importantes y trascendentales, no nada más espirituales, sino lo más importante son prácticos para esta vida. Cuando estemos en el Olam Abá, con el Eterno, ¿ustedes creen que haga falta la Torah? ¿No? De ninguna manera no nos va a hacer falta leer el libro de Bereshit, ni el libro de Shemón, ni el libro de Devarim, ni el libro de Geburot, ni el libro de Yohanan. Ningún libro nos hará falta. La Torah es para aquí y ahora. Así es que esta Torah que el Eterno le entrega a nuestro pueblo, acuérdense ustedes que la entrega en el año 2448, después de que Adán fue creado. Memorícense ese dato. El libro de Shemot, capítulo 20, cuando registra los Aseret Dibrot, las 10 declaraciones, es una época en la cual es el año 2448, que vendría a ser menos 1313, conforme al calendario secular. Esto es, hace aproximadamente 3317 años que el Eterno entregó la Torah. Y hace 3317 años que la Torah era actual y lo sigue siendo aún en el año 5765. Por lo tanto, yo les voy a pedir que nos concentremos en esta tarde en una cosa: en aprender de las Sagradas Escrituras y, lo más importante, disfrutar de la justicia que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, en esta semana más que una enseñanza, va a ser esta Perashá Shavua manejada en tono de reflexión, con la finalidad de que veamos algunas reglamentaciones que contiene precisamente la lectura que nos corresponde. Ahora, para que resulte práctico, las voy a enumerar, así es que prepárense, porque voy a enumerar desde el número 1 hasta el 49. ¿Ok? Así es que de estas reglamentaciones que el Eterno nos da, y que, como ya les había yo mencionado, las da en el año 2448 después de que ha sido creado el hombre, siempre recordemos que este año hace alusión al calendario hebreo, con el cual siempre cualquier cosa que estudiemos conforme a las Escrituras tenemos que considerar el año escritural y nunca el año secular, porque nunca las cosas nos cuadrarán. Entonces, fíjense que esta legislación que el Eterno da, como yo ya había mencionado hace más de 3300 años, solamente hay registro de una ley previa, de una reglamentación humanitaria o humana.
¿Alguien sabe cuál es un código o una ley? Exacto, el código de Hammurabi, ¿verdad? Que precisamente en Babel es donde tenían este código, y que por cierto, ahora que estaba investigando al respecto de él, me di cuenta que se tiene una gran problemática, porque ahora que invadió Estados Unidos ¿a qué país? A Irak. Precisamente en uno de los museos que tenían infinidad de acervo bibliográfico y también vendrían a ser esculturas y demás, unas de las tablas precisamente del código de Hammurabi que tenían ahí han sido extraviadas. Entonces no saben hoy en día dónde se encuentra. De hecho es muy interesante porque el código de Hammurabi, en muchas de sus reglamentaciones se parece a la Torá. ¿Eso qué querrá decir? ¿Que la Torá se emana del código de Hammurabi? ¿O que el código de Hammurabi emana de la Torá? ¿O será acaso que si el código de Hammurabi tiene cosas justas y son verdaderas y justas, pero por esa justicia que el Eterno sembró cuando creó al hombre, y luego entonces en el momento en el cual el hombre tiene como finalidad precisamente transcribirlas para que sea una forma de conducirse la sociedad, tenemos que entender que si existen cosas justas y verdaderas en el código de Hammurabi, no queda la menor duda que detrás de ellas está el Eterno. Y no estoy hablando de que el Eterno haya hecho el código de Hammurabi, no, sino estoy hablando que detrás de toda cosa justa está avalada por el Eterno si verdaderamente es justa y es verdadera. Entonces es bien interesante porque en el código de Hammurabi inclusive viene una parte también muy semejante al ojo por ojo y diente por diente. Bueno, vamos a comenzar. Número 1, y les voy a pedir que vayamos al libro de Shemot 21, Éxodo 21:12. Número 1, el que asesine a alguien pagará con lo mismo, pero si fue por error tendrá la posibilidad de salvar su vida mudando su domicilio a una ciudad de refugio. Capítulo 21, verso 12. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿Eso es justo o no es justo? ¿Es justo o no es? Otra vez, versículo 12. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿Es justo o no? ¿Es justo o no? O lo que es lo mismo, yo le dijera a una persona, bueno, te voy a prestar 1,000 pesos. ¿Cuánto me tienes que devolver? No, es injusto. O sea, yo le doy 1,000 pesos y me tiene que devolver 1,000 pesos. Eso es lo justo. 1,000 pesos te presto, 1,000 pesos me devuelves. Yo te quito la vida y yo tengo que pagar con esa vida, con mi vida. O lo que es lo mismo, Yeshua da su vida por nosotros y nosotros tenemos que dar nuestra vida por Él. Si se fijan que es demasiado justo, eso es lo que enseña la Torah. Versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, ¿ustedes creen que es posible golpear a alguien sin necesariamente tener la intención de asesinarlo? Desde luego, dice la Escritura, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. ¿Se acuerdan ustedes que habían unas ciudades de refugio? Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. Miren, créanme que si la Torah se aplicara en estos tiempos, no queda la menor duda que existiría mucha justicia. Ahora, ¿ustedes creen que haya garantía que en algún momento de la historia de la humanidad se pueda aplicar la Torah tal cual está escrita? Desde luego que sí. Cuando venga Mashiach, la Torah se aplicará y será la justicia que impere en este mundo. ¿Amén? Cuando venga Mashiach, así será. Así es que disfrutemos. Entonces, la justicia del Eterno implica pagar, pero también, como lo hemos leído, absolver en el caso de error, ¿verdad? Entonces es demasiado justo. Obviamente detrás del que una persona fuera absuelta, debía de existir, obviamente, un cuerpo colegiado que tuviera la oportunidad de hacer un juicio para determinar si esa persona lo había hecho de una forma alevosa o no. Número 2. Hashem busca preservar la honra de los padres al evitar que sean dañados por los hijos. Otra vez, el Eterno busca preservar la honra de los padres al evitar que sean dañados por los hijos. Versículo 15 de Shemot 21. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Así es que, Haz Shalom, que nadie que esté aquí presente o que me esté escuchando, nunca haya cometido tal desgracia de haberle puesto la mano a su padre o a su madre. ¿Por qué? Porque conforme a la Escritura,
Los padres lo que merecen es honra y de ninguna manera puede el Eterno permitir que un padre o que una madre, no obstante que muchas veces su comportamiento no haya sido el correcto, un hijo se atreva siquiera a ponerle la mano encima. ¿Por qué? Porque eso es un delito que lleva como consecuencia la muerte. Así es que fíjense lo importante que es para el Eterno el preservar la honra. Esto es, si hay alguien que le debemos nosotros tener cuidado y protección y velar por su bienestar, es por nuestros padres. Pero los que estamos casados, primeramente, por la esposa. La esposa, por el marido, ¿verdad? Y desde luego, todas aquellas personas que se encuentran en un estado de eminencia, de algún estado de autoridad, desde luego que igualmente merecen honra. 3. El castigo para el secuestrador es la muerte. Éxodo 21:16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, morirá. Ustedes saben que en los países de América Latina, y obviamente Estados Unidos no es la excepción, recientemente estábamos escuchando una noticia en la cual un empresario en Estados Unidos había sido secuestrado. Por cierto, era un empresario de origen latino, que fue secuestrado, después ya fue encontrado su cuerpo muerto, y debemos de reconocer que esta gran problemática que tiene la humanidad hoy en día, el pago de ello debería de ser la muerte. Tú me privas de mi libertad, entonces cuando la justicia venga sobre de ti, entonces lo que te mereces es la muerte. Así es que en este sentido no tendría que haber ninguna discusión en las legislaciones de los países. Lo que debería de existir es la muerte, porque no obstante de que los encarcelan, ¿quién es el que paga sus alimentos? Nosotros, exactamente, con nuestros impuestos. Ok, y recordemos que el pasuk que habla al respecto en la escritura de no robarás, no está haciendo alusión, me refiero en los Aseret Dibrot, en lo que le llaman los 10 mandamientos, no hace alusión al robo, sino hace alusión al secuestro. ¿Ok? Entonces, uno de los 10 mandamientos es no secuestrar, y no es precisamente como lo traducen al español, simple y sencillamente de no robar. 4. La preservación de la honra de los padres implica aún evitar que se les maldiga. Esto es, no nada más el Eterno preserva que no les pongamos la mano encima, sino además, incluso que no profiramos palabra alguna incorrecta en su contra. Versículo 17. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Así es que para los que somos hijos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque si bien es cierto, estas reglamentaciones no están de acuerdo a las reglamentaciones en México o en el país que nos estén escuchando vigentes, recordemos que para el Eterno son faltas gravísimas. Mucha gente cuando llega y me pregunta, Rabí, ¿existen pecados? Diferentes tipos de pecados. Yo les digo, mire, el pecado es una transgresión de la Torah. Y al ser una transgresión de la Torah, no hay pecados chicos y no hay pecados grandes. Pero no queda duda que existen consecuencias de los pecados. ¿Y qué quiere decir? Esto es, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y tan simple como esto. Recientemente teníamos a un rabino aquí presente, ustedes recuerdan, el cual muy enfáticamente dijo, este varón que acaba de partir maldijo a su padre, y hoy en día, a un año, su padre muere a los 42 años. Este varón que maldijo a su padre una y otra vez muere a los 41. Y él lo único que decía era que sabía que tarde que temprano moriría porque él había maldecido a su padre. Y tal cual sucedió. Pero no sucede para todos, solamente sucede para aquellos que son hijos. Para los que no son hijos, esto a final de cuentas no aplica, porque lo que aplica es precisamente tanto la ignorancia como la misericordia que puedan ellos recibir de parte del Eterno. Porque para los que somos hijos, el Eterno nos disciplina, y para los que no lo son, parecen como si aquellos malos florecieran, tuvieran mucho dinero. ¿No lo dice así Tehilim capítulo 37? Dice que no los veamos y no los estemos nosotros pensando que ellos tienen una mejor vida que nosotros, de ninguna manera, al contrario. 5. Si alguien hiere a otro, le retribuirá los días que se ausente del trabajo. Miren, esto es muy interesante. Si alguien hiere a otro, le retribuirá los días que se ausente del trabajo. Versículo 18. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama,
Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. ¿Ustedes imaginan que en un caso en el cual una persona de repente tenga un accidente automovilístico, después de que tuvo el percance, la otra persona no sería justo que pagara el tiempo en el cual nos quedamos sin vehículo? Eso es justo, y así lo vemos. Una persona golpea a otra y la deja sin trabajar, sin medio de sustento. Lo justo es que la otra persona que la dañó pague lo que esa persona deja de percibir como consecuencia de dejar de trabajar. Si se fijan que es algo en realidad muy práctico. Y miren, yo les invito a que estas consideraciones que nos da la Escritura los relacionemos con muchas cosas que pudiéramos estar nosotros pasando. No sé si me explico. O sea, muchas veces, por ejemplo, las empresas tienen empleados que de alguna manera tienen la necesidad de estar entrando constantemente a cuartos de refrigeración, por poner un ejemplo, y se enferman frecuentemente. En realidad, la empresa tiene ¿cómo se llama? Una responsabilidad detrás de ello. Es como en el caso de tantos juicios, tantas demandas que se han hecho como consecuencia de gente que trabaja en determinadas fábricas oliendo químicos y todo. Lo justo es que esa empresa pague como consecuencia del daño que le hizo por no poder tener una forma de manutención después de que ya ha sido perjudicada en su salud. 6. Si alguien que tuviera esclavos lo hiere y muere, será castigado el dueño. Otra vez, si alguien que tuviera esclavos lo hiere y muere, será castigado el dueño. Capítulo 21, 20. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Esto quiere decir que entonces le podrían estar pegando a la gente constantemente cuando eran sus esclavos. No es cierto. Y les voy a pedir por favor que consideremos 2 puntos adelante, porque esto de ninguna manera está implicando un trato humanitario para cuando existía la esclavitud, sino que simple y sencillamente está legislando que esto puede llegar a suceder. Ahora, ¿por qué no es un trato inhumano? Porque en el punto número 8 lo voy a explicar y ya que tengamos el contexto, lo analizamos. Punto 7. Si hieren por error a una mujer embarazada y aborta, pagarán de acuerdo a lo que los jueces determinen, pero si hubiere muerte, pagarán con su vida o de acuerdo a lo que dañen. Versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a la mujer embarazada, esto es, la mujer no está en el pleito. No está en el pleito. ¿Se acuerdan ustedes otra parte de la Torá en donde 2 mujeres se peleaban y de repente 2 hombres se peleaban y la mujer de uno se metía a pelear en contra de su marido? Y dice la Escritura que si la mujer le agarraba su miembro viril, le era cortada la mano. Bueno, en este pasaje dice que si 2 hombres están peleando y como consecuencia de que afectan a una mujer embarazada, dice el verso 22, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. ¿Por qué dice pero sin haber muerte si está abortando? Debemos de entender que en el judaísmo un bebé o un no nato se considera como si no fuera una persona. Otra vez, cuando una madre tiene a un bebé dentro de sí y no ha nacido, no se considera en la misma estima que una persona. Por lo tanto, si una madre está en riesgo que esa mujer, al momento en que va a dar a luz, le pregunten, fíjate que están las cosas tan mal, ¿qué prefieres, salvar a tu esposo o salvar a tu hijo? En el judaísmo no hay decisión. En el judaísmo se debe de salvar a la madre. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ya es un ser vivo y se tiene mucho más garantía que ese ser vivo viva, a lo que decidiéndose por el bebé ni siquiera existe garantía de que pueda tener la vida. Por lo tanto, mientras el ser esté dentro del vientre de la mujer, no se le considera como una persona viva. Y por eso es que dice la Escritura, y esta abortare, pero sin haber muerte. Parece una contradicción, en realidad no lo es. ¿Sí? Versículo 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo más justo de lo justo.
No hay cosa más justa que esa. Aquí el problema es que se han servido de pasajes como estos para decir que la Torah es en extremo injusta, cuando en realidad nuestro mismo Yeshua Mashiach puso todavía en un grado mucho más severo la Torah. ¿Sí se acuerdan ustedes? Muchos ejemplos hay de que Yeshua incluso ponía la Torah y dice, ustedes han visto, ¿verdad? Y entonces dice, pero yo les digo, y todavía ponía una mayor rigidez al respecto de lo que está escrito en la Torah. Entonces debemos entender una cosa, ojo por ojo es lo más justo. Tú le pegas a mi vehículo y lo justo es que me lo pagues, ¿verdad? Eso es lo más justo. Ahora, entonces debemos de entender esta justicia que está estableciendo el Eterno. 8. Si alguien tiene esclavos y le hiere el ojo o el diente, lo dejará en libertad. Y aquí es donde viene la explicación que yo les había dado. Éxodo 21:26. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, y le dará libertad por razón de su ojo, y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente lo dejará ir libre. Este complementa el punto número 6 que había dicho. ¿Por qué? Porque si se fijan, ahí está teniendo un trato inhumano en el cual está golpeándolo, pero un diente, un ojo o cualquier parte del miembro de su cuerpo sufre un daño. ¿Qué es lo que sucedía? Esta persona debía luego entonces dejar ir a su siervo. Entonces, si se fijan, ahora sí que estaba acotado, o sea, sí es de tu pertenencia, pero de ninguna manera puedes tratarlo inhumanamente. Y tan es así que el pago era dejarlo libre. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, si una persona está dañando algo que le pertenece, es con sus actos estar diciendo, no te quiero. Entonces dice el Eterno, pues si no lo quieres, entonces tu obligación es dejarlo ir. O lo que es lo mismo, en el caso de una mujer casada, que su marido la golpea. ¿Sí se dan cuenta? Versículo 9. Perdón, punto número 9. Si el buey acornare a alguien y muriere en la persona, el animal deberá ser muerto y el dueño absuelto. Pero si fuere acorneador desde antes, el dueño tendrá su consecuencia. Versículo 28. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello muriere, ¿qué dice? El buey deberá ser apedreado. Ahora, quítenle el buey y póngale perro. Si tu perro que tienes en tu casa muerde a alguien y esta persona muere, ¿qué debe de ser el perro? Muerto. Y dice, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. 29. Pero si el buey fuera corneador desde tiempo atrás y su dueño se lo hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de la persona cuanto le fuera impuesto. Haya acorneado a su hijo o haya acorneado a su hija, conforme a este juicio será con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. O sea, había forma de negociarlo mediante un pago, pero a final de cuentas no dejaba de ser esto una responsabilidad del dueño. Y esto, nuevamente les comento, debemos de extrapolarlo a partes prácticas. Esto es, cuando en nuestra autoridad tenemos determinado animal o determinado bien, si hace un daño, a final de cuentas el responsable, ¿quién es? Nosotros, ¿verdad? Esta es la realidad. Punto número 10. Si alguien abre un pozo o una cisterna y al no taparla cae un animal y muere, deberá pagarlo y el animal muerto será de él. Éxodo 21:33. Y si alguno abriera un pozo o cavara una cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona va en la calle y por error su hijo lanza desde su coche un juguete y le pega al otro coche, les pregunto yo, ¿qué es lo justo? Que uno, como consecuencia de que es su hijo, pague el daño que le está haciendo a otro. 11. Si un buey mata a otro, deberán venderlo el vivo y repartirse el dinero, así como el cuerpo del animal muerto. Éxodo 21:35. Y si el buey de alguno hiere el buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán al buey vivo y partirán el dinero de él
y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. ¿Sí lo ven? Recuerdo yo que hace algún tiempo teníamos nosotros un perro de la raza Bull Terrier. Era tremendo este perro. Y era un problema porque cuando sacábamos el vehículo y como lo teníamos en el garage salía. Y entonces era un problema porque pues siempre ponía en riesgo. Y yo recuerdo que una vez pasó un señor y me regañó y me dijo, meta a su perro. Pero en la forma como me lo dijo, yo me molesté muchísimo. Pero después recapacitando, pues tenía el señor toda la razón. Entonces debemos de poner esto en una balanza. 12. Si alguien roba un animal de su prójimo y lo vende o degüella y deberá pagar 4 o 5 veces más del valor. Fíjense la forma o la cuota que pone el Eterno cuando alguien roba algo, Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja pagará ¿cuántas? 4. ¿Sí se dan cuenta del daño que deberían de estar resarciendo? O sea, la forma más bien como deberían de estar resarciendo. Yo recuerdo no hace mucho tiempo que a uno de mis cuñados le abrieron su vehículo y le robaron sus estéreo y todo, pero resultó que él pudo agarrar al ladrón. Entonces, en ese momento llegaron los judiciales y después agarraron al ladrón y le dijeron, dame eso, porque tenemos que irlos a presentar como evidencia. Y entonces se llevaron el estéreo y todo junto con el ladrón. ¿Y saben cuándo volvió el estéreo? Nunca. Pero ¿ustedes creen que no hubiera sido justo que le devuelven su estéreo y además el otro paga porque infligió un daño a la persona? ¿Verdad? Entonces esto es lo justo. Punto 13. Si un ladrón es muerto en el interior de la casa ajena, no será culpado de la muerte el dueño. Éxodo 22:2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esto es lo mismo como en las leyes humanas le llaman la muerte en defensa propia. Cuando un individuo entra a tu casa y Hasbe Shalom, la persona tiene la desgracia de sacar un arma y para defenderse, pues obviamente está exculpado. De tal manera que en este caso también así mismo lo legisla la Escritura. 14. Si fuere de día cuando mató el ladrón, será tomado como reo de homicidio. Y si no es muerto el ladrón, se le halla con lo hurtado, deberá pagar. Y si no tiene, se venderá como esclavo al ladrón. Miren qué interesante. ¿No les gustaría eso? Imagínense, o sea, encuentras al ladrón y yo no tengo con qué pagar. Bueno, pues no te preocupes, te vamos a vender. Versículo 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Fíjense cómo la Escritura dice, ¿por qué entra a la casa en el punto anterior? Está hablando de que entra en la casa, pero la persona no está viendo del todo bien. O sea, esto es, está de noche. Pero si entra el ladrón de día, no puede agarrar la pistola y a mansalva disparar contra la persona. ¿Por qué? Porque entonces ya no se toma con el punto anterior, sino ahora es uno nuevo. Y en ese nuevo, la persona que asesina sí será culpable de juicio. Obviamente no tendrá que pagar con su vida, no. Pero dice la Escritura, será reo de homicidio. Verso 4. Si fuera hallado en el hurto con la mano, vivo sea buey o asno u oveja, pagará el doble. ¿Ustedes se acuerdan cómo en los casos de las tiendas departamentales, cuando de repente encuentran a un joven o una señorita robando, qué es lo que hacen? No te vas. Pagas esto y pagas 2 veces lo que te estás llevando. ¿No les recuerda eso? ¿Verdad? Qué interesante, ¿no? Punto 15. Si alguien pasta su animal en la viña de otro, pagará. Versículo 5 de Shemot 22. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Es curioso, pero cuando estamos aquí en México, desgraciadamente no aprendemos a respetar las reglamentaciones y sobre todo el derecho que tienen las demás personas. Vas a un parque y de repente lo único que te encuentras, ¿qué son? ¿Verdad? Residuos fecales de los animales que van con sus dueños. Pero ¿qué sucede si estás en Estados Unidos? Tú ves a las personas que salen con su perro, su correa y una bolsa.
Y lo que hacen es que detrás de cuando el animal está haciendo para sus necesidades, llega con su bolsita y la quita. Mi esposa y yo nos sorprendíamos porque estábamos en una playa en Estados Unidos y estaba un letrero grandísimo y estaban una serie de bolsas, porque las personas que no llevan bolsas llegan y ahí en la playa tienen sus ¿cómo se llama? Sus bolsas para agarrar, para limpiar lo que hace su perro. O sea, en este caso debemos de considerar que cualquier cosa que dañe, que sea de nuestra propiedad, debemos de resarcir el daño que estamos causando. 16. Si al prender fuego a algo daña la propiedad del otro, pagará. Versículo 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. El año pasado, previo a Pesaj, nuestro amado Hassan Ari Jacob tuvo a bien encender los últimos residuos de ¿qué? De Hametz. ¿Y qué hubiera sucedido si esos residuos de Hametz hubieran llegado a dañar a alguien? Sí, o sea, cómo está todo tipificado en la Escritura, ¿no? Entonces debemos de entender que cualquier cosa que nosotros hagamos y que esté dañando al otro, deberíamos de tener resarcir ese daño. 17. Si algo que fue prestado es robado, el ladrón tendrá que pagar el doble, pero si no se encuentra el ladrón, el que cuidaba deberá ser sometido a las autoridades para deslindarlo o acusarlo. Verso 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, fíjense lo que pasa. El dueño de la casa será presentado ante los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. ¿Esto no les parece desconfianza? Pero a final de cuentas, lo justo es que esa persona venga ante las autoridades y atestigue que de ninguna manera delante del Eterno hizo algo. Debemos de entender que es un pecado cuando una persona te presta algo, te da algo a guardar y tú lo usas. Esto es considerado como pecaminoso de acuerdo a la Torá. De tal manera que si viene una persona y te dice, ¿me puedes guardar mi televisión? Y tú dices, pues como no está la voy a usar, eso es algo incorrecto. Todo lo que nos den a guardar, de ninguna manera, nunca lo debemos de usar. ¿Sí? Entonces, vamos con el siguiente punto. 18. Si alguien defrauda tomando como si fuera suyo algo, el juez determinará y en caso de ser culpable pagará, ¿cuánto? Lo doble. Verso 9, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Así es que debemos de tener mucho cuidado porque si se fijan detrás de ello está imperando un fraude, una mentira. Entonces cuando una persona de repente dice que algo es suyo y no lo es, o lo toma pensando que nadie lo está viendo, de ninguna manera quedará impune, sino deberá de pagar lo doble. 19. Si alguien da a guardar animal a su prójimo y el animal muere, ¿qué pasa? Tendrá que jurar delante del Eterno que no intervino, y si fuera así, no pagará, pero si no, lo pagará. Verso 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey o oveja u otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Hashem habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Así, si se fijan detrás de ello, debemos de tener mucho cuidado, porque no debemos de ser ligeros en decirle, te lo guardo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque pareciera como que cuando alguien nos da algo a guardar, no tenemos responsabilidad, y la Torá determina que sí tenemos responsabilidad. Pero miren qué interesante lo que dice el verso 11 que acabamos de leer. Dice, juramento de Hashem habrá entre ambos. ¿Sí se dan cuenta? De que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno diga delante del Eterno, el otro tiene la obligación de aceptarlo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque está mediando el Eterno en medio de ellos. Entonces, tengamos mucho cuidado en emplear esto, pero a final de cuentas son cosas que pueden ser utilizadas aún en nuestros días.
20. Si alguien toma prestado algo sin avisarle al dueño y sufre un daño, tendrá que pagarlo, pero si el dueño estaba presente, no pagará. Verso 14. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Miren, yo recuerdo que muchas veces dicen, es que hay algo que no tienes que prestar, que es tu coche. Pero ¿qué pasa cuando una persona agarra y dice, ay, es que no está, voy a tomar su coche y se va? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cuánto debe de pagar? Debe de pagar obviamente el daño que está causando, ¿verdad? Pero si el dueño lo prestó y él estaba presente cuando estaba sucediendo esto, la otra persona no debe de pagar nada. ¿Sí se dan cuenta de ello? O vuelvo otra vez al caso. Miren, alguna vez nos sucedió, de repente íbamos, un día fuimos a Monterrey y yo recuerdo que no había precisamente vehículos para irnos y yo le dije, bueno, pues no importa, nos llevamos el coche de mi esposa y nos llevamos mi coche. Entonces nos fuimos a Monterrey y de regreso mi coche se descompuso y yo no lo traía. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos, obviamente después y que había tenido el percance del vehículo, les pregunto yo qué hubiera sido lo correcto, que ellos pagaran o que yo pagara. Otra vez. Exactamente, tenía yo que pagar. ¿Por qué? Porque yo lo había prestado y además estaba yo presente. O sea, estaba yo viendo que la persona era un accidente. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, eso tal vez no parece justo, porque ¿por qué no? Pues porque el afectado estoy siendo yo. ¿Sí se dan cuenta? El afectado estoy siendo yo, pero si algo yo pagué, yo presté, y la otra persona lo está recibiendo y está haciendo un accidente, y yo estoy presente, no tengo yo, no tiene la otra persona por qué pagarme. Pero si lo tomó sin que yo se lo haya pedido prestado, entonces sí tiene que pagar. ¿Correcto? Entonces, imagínense para qué tantas cosas podemos emplear todo ello. Entonces, después de que regresamos de Monterrey, mi coche se quedó un rato en el taller, ¿no? Y yo recuerdo que en aquella ocasión en realidad fue algo imprevisto porque no nos íbamos a ir en ellos y por lo tanto yo no lo había visto, no había visto que el mantenimiento fuera el correcto para poder vernos ido, sino fue algo imprevisto. Entonces nos íbamos a llevar una camioneta, después ya no se pudo, entonces, oye, pues lleva tu coche. Pues para la otra no lo llevo. No es cierto. Pero sí se dan cuenta cómo esto nos ayuda. En situaciones difíciles en medio de la congregación, esto lo que nos tiene que ayudar es decir, así lo determinó el Eterno, yo lo tengo que aceptar. Punto. Eso es lo justo. 21. Si un hombre engaña a una joven que no era casada y duerme con ella, la deberá tomar como esposa, pero si el padre no quiere darla, pagará su peso en plata. Baruch Hashem, ¿verdad? Dice, versículo 16, si alguno engañare una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Miren, si en una situación así, Hasbe Shalom, alguien de nuestras jóvenes cayera en semejante situación, Hasbe Shalom, o Hasbe Jalila, que el Eterno no lo permitiera, a final de cuentas, lo que sería lo correcto es que el joven la tomara como esposa. Pero también existe la posibilidad de que los padres no quieran. Entonces, no se puede quedar de todos modos impune, sino el varón tendría que estar pagando como consecuencia del daño que está haciéndole a esta mujer. Punto número 2. A la hechicera se le dará muerte. Versículo 18. A la hechicera no dejarás viva. 23. Al que haga bestialismo morirá. ¿Qué es el bestialismo? Es el tener relaciones sexuales o coitales con un animal. Verso 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Nuevamente, ¿cuáles son los pecados de muerte? Bueno, si hay alguien que siendo hijo del Eterno cometiera tal desvarío, lo que merece es la muerte. Y no se deben ustedes de asustar si en estos tiempos el Eterno se los lleva. ¿Por qué? Porque muy probable existen pecados que sean como consecuencia de muerte. 24. El que ofrezca sacrificios a dioses será muerto.
Verso 20 de Shemot 22, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Hashem, será muerto. 25, al extranjero no se engañará ni se angustiará. Verso 21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Miren, nosotros como hijos del Eterno, si algo debemos de caracterizarnos, es por aquella gente que no siendo hijo del Eterno, nosotros nunca debemos de darle un maltrato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la Torah nos dice que es un deber de cada uno de nosotros como hijos, ni engañar a las personas, porque podríamos estar diciendo, mira, ese gentil yo sí lo puedo engañar, o a ese gentil sí lo voy a defraudar, o a ese, ¿por qué? Porque es gentil, de ninguna manera. El Eterno dice que nosotros nos tenemos que acordar porque extranjeros y peregrinos fuimos en un tiempo, ¿verdad? Y hoy en día los que vivimos en la diáspora, a final de cuentas seguimos viviendo como extranjeros y peregrinos. Entonces, la gente que venga de afuera, imagínense que de repente una persona se para a su lado y le dice, oiga, ¿dónde queda la dirección tal? Y tú le dices, en lugar de irte para allá, ¿te vas para allá? Eso es en contra de la Torah. ¿Y no les ha sucedido cuando de repente llegan con placas del Distrito Federal? Digo, yo traigo placas del Distrito Federal, hoy en día ya no es tan sufrido, pero por poner un ejemplo, una parte aquí del estado, de aquel lado de donde estaba el estadio de fútbol, ¿cómo se llama? No más para acá, por Sosocotla, por Xochitl, realmente la gente ahí es especial, y a la gente que ven con vehículos de placas de afuera los tratan de una manera especial. Entonces eso no sería nunca correcto. O lo que es lo mismo, alguien que venga fuera de la congregación y uno lo trata mal, a final de cuentas es estar haciendo lo mismo, Entonces observen bien que nuestro deber y nuestra obligación es hacer lo correcto. 26, a la viuda y al huérfano no se deberá afligir. Verso 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Entonces debemos de entender que detrás de esta aflicción pues hay muchas situaciones. O sea, por poner un ejemplo, alguien que está viuda y que no tiene un sustento y alguien le presta dinero, no podrían estarles molestando y pidiendo dinero. Esa forma parte precisamente de la aflicción, sino debe de tener una consideración especial las que son viudas y los que son huérfanos. Vean lo que dice más adelante el verso 23. Porque si tú llegas a afligirles, ¿cuál es la consecuencia? Y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada. Y una vez que te mate, ¿cómo quedará tu esposa? ¿Como viuda? ¿Y tus hijos? Como huérfanos. Ese sería el pago de alguien que siendo hijo hace algo incorrecto. Es triste, pero nuestro pueblo, en las comunidades sobre todo ortodoxas, muchas veces tienen un trato despectivo al respecto de la gente que no forma parte de la comunidad, y eso de ninguna manera es conforme a la Torah. Esto es precisamente estar haciendo lo opuesto a la Torah. ¿Sí se dan cuenta? Entonces debemos de cuidarnos de no caer en semejante situación. Punto 27. Cuando se preste dinero, no se impondrá usura. Verso 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. 28.28, los bienes que se toman en prenda y que son de máxima necesidad, se devolverán por la tarde como lo es el vestido. Verso 26, si tomares una prenda, el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol la devolverás, porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Esto es, si bien es cierto, las deudas, como en este caso se ve que se pagaban, o sea, porque aquí debemos de tener y ponerlas en su justa dimensión. Muchas veces la gente, yo me he topado con gente que dice, no, es que cuando yo presto algo es como si ya le estuviera regalando Baruch Hashem. Qué bueno que así lo piense. Pero eso no necesariamente es lo que todos debemos de hacer. No sé si me explico. O sea, esto es, alguien es de buen corazón y presta sin esperar que se lo devuelvan Baruch Hashem. Pero lo justo es que la persona que presta, que pide prestado, lo regrese. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego entonces, en esta ocasión, lo que está sucediendo es que si alguien toma en prenda, ¿sí se fijan por qué en prenda? Porque alguien tiene una deuda y no le puede pagar, entonces yo tomo algo que le pertenece para efecto de garantizar su pago. Y eso también es justo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero si es algo de extrema necesidad para ella o para esa persona, no puedes tú tomarla y quedártela
porque estás sabiendo que detrás de ello es como decir, bueno, le prestas dinero a una persona que tenía su carrito de tamales, ¿y qué es lo que está sucediendo? Ah, bueno, pues como no tienes para pagar, préstame tu carrito de tamales. Entonces, ahora ya no tiene ni para subsistir y ya no tiene para pagar la deuda. Eso es injusto. Y esto se da mucho y se daba muchísimo en México. Muy bien. 29. No se deberá injuriar, esto es, hablar mal a aquellos que están en algún grado de autoridad, como el juez o el príncipe, y de ahí pónganle los padres, hijos, maestros, rabinos, pastores, lo que sea. Verso 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Cuando nosotros vemos que en la televisión o en algún caso están hablando mal del presidente, por el solo hecho de estar hablando mal, ¿saben que eso es pecado? Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque no podemos prestarnos a estar hablando con una persona y estar hablando, no, es que ese presidente tal por cual, aguas. ¿Por qué? Porque la Torah implica que cualquier persona que está en autoridad, lo que se merece que es respeto y honor. Entonces, una cosa es que haciendo algo mal una autoridad tú te calles y no digas, y otra cosa es estar injuriándola o maldiciéndola. ¿Y por qué la Torah lo pone? Porque sin duda alguna los hombres somos muy dados a hacerlo. Entonces, aquí la palabra injuriar, cuando yo la chequé en el hebreo, implica no nada más el maldecir, sino sobre todo tomar sus dichos a la ligera. Entonces, fíjense bien que cuando dice aquí, no injuriarás a los jueces, ¿qué quiere decir esto? Sus dichos no los tomes a la ligera. O lo que es lo mismo, si el roé, el rabino, te dicen algo, aguas. Si lo que te están diciendo tú lo tomas nada más a la ligera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está implicando una falta para alguien que tiene una autoridad, y toda autoridad ha sido puesta por Hashem. 30. Las primicias para el Eterno no se deberán demorar. Verso 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás al primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el buey, con la oveja, 7 días estarán con su madre, y al 8º día me los darás. Esto es muy interesante porque de todo lo que daban los árboles, de todos los animales que se tenían, a final de cuentas el primero siempre era para el Eterno. 31. La santidad implica no comer carne destrozada para las fieras. Verso 31. Y me seréis varones santos. Aguas, aquí no están las mujeres. Dice, está hablando de género obviamente. Es muy interesante. ¿Saben qué palabra utilizan ahí en el hebreo? Enosh. Del mismo nombre del varón de Bereshit. Es el hombre, pero en género también, no nada más como Adán. Entonces dice, y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis. ¿Por qué? ¿Por qué habla acerca? ¿Por qué? Miren, fíjense bien cómo es que la comida siempre tiene una relación estrecha con la santidad. Por una sencilla razón. Porque no es lo mismo que una bestia viniera sobre el animal y de repente empezara a comerla, y tú dices, ¡ay, quítate! La separas y todavía agarras más, le entras también al lado de ella. A final de cuentas lo que estás haciendo es que no estás dando muestra de tu santidad. Por lo tanto, la alimentación siempre es algo inseparable de una demostración de nuestra vida santa. Por lo tanto, todo aquello que el Eterno manda en su Torah, que nosotros nos abstengamos de comerlo, a final de cuentas es una cosa, es dar muestra de que somos santos. Esto es, si alguien les dijera, ¿tú cómo me demuestras a mí que eres santa, una mujer santa? Muy sencillo, muy sencillo. No como esto, no como esto, no como esto. Ah, eso demuestra, sí. En la Torah es muy claro. ¿Qué cosas demuestran mi santidad? Abstenerte de comer esto, abstenerte de comer esto, abstenerte de comer esto. Y esa es una forma muy práctica de demostrar que es el ejercitarnos en santidad. Alguien dice, es que yo quiero vivir cada día más santo. Pues lo primero que tienes que hacer es guardar tu boca, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Punto 32. No se admitirá falso rumor. Capítulo 23, verso 21. Dice ahí, no admitirás falso rumor. Las implicaciones que tiene el falso rumor es como si de repente vinieran y alguien les platicara algo, pero no les está dando sustento. Esas son las implicaciones. Entonces, todo reporte o todo comentario que se reciba siempre deberá de tener un sustento, ¿sí? Entonces, en eso nos debemos de cuidar.
Punto número 33, no deberás ser testigo falso. Verso 1 también, la segunda parte, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Miren, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Las reglamentaciones humanas son muy dadas a ello y nosotros nunca nos debemos de prestar a eso. A pesar de que así en muchas ocasiones la ley así se mueve, debemos de tener mucho cuidado. No nos debemos de prestar a ello porque es una grave falta a la Torah. Y desde luego, obviamente, al Eterno. Prestarnos para ser testigos falsos. Es como si de repente llegara tu vecina, oye, es que tú ven atestigua que mi marido me pegó. Ah, caray, si tú lo viste, entonces sí puedes atestiguar. Pero si no lo viste, ¿cómo puedes atestiguar? Ah, porque ella ya te había dicho que él antes lo pegaba, no. ¿Sí se dan cuenta? O sea, un testigo es alguien que ocularmente está viendo lo que está sucediendo. Punto 34. Si la muchedumbre hace el mal, no te deberás unir a ellos. Verso 2 de Shemot 23. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Recientemente en México, en una colonia, ustedes recuerdan, una situación realmente desagradable porque se juntó una muchedumbre y lo que hicieron es que lincharon a 3 policías, 2 de ellos murieron y solamente uno salvó su vida. ¿Qué es lo que sucede? Detrás de la muchedumbre es muy fácil envalentonarse y en el estado del anonimato formar parte de algo realmente detestable. Debemos entender que cuando una multitud está reunida para hacer algo, nunca debemos estar nosotros ahí. Esto es, si tu hija si quiere, déjame ir a ver mamá, no, ni siquiera salgas a ver. ¿Por qué? Porque estás siendo partícipe de algo que está sucediendo, cuando en realidad a nosotros no nos incumbe ni nos debe de competir nunca estar formando parte de algo que es incorrecto. ¿Correcto? Entonces, si ustedes, Hasbe Shalom, alguna vez en su vida vieran que alguna muchedumbre está haciendo algo, ni se acerquen, ni lo vean, porque en el momento en el cual ustedes están siendo testigos oculares, están teniendo algo que ver con esa. Entonces, ustedes se verían en la obligación de prestar, incluso ante las autoridades, su testimonio para efectos de poder corroborar o rechazar los datos de los cuales acusan a la muchedumbre. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, sobre todo con las curiosidades que muchas veces se dan. Punto 35. No se tendrá en menos al pobre, verso 3, ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es algo que en realidad es muy importante. Yeshua mismo lo dijo, que no debemos de tener distinciones entre los ricos y los pobres, sino que siempre debemos de considerar por igual a la gente. Punto 36. Las pertenencias de tu enemigo se las devolverás y ayudarás a su animal desvalido. Esto es muy importante. Verso 4. Si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve y a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes le ayudarás a levantarlo. Ustedes se imaginan que de repente van en la carretera y hay alguien que es su enemigo, porque puede ser que tengamos enemigos o no. Dice la Escritura muy claramente, en la medida de lo posible, estad en paz con todos. ¿Por qué en la medida de lo posible? Porque hay veces en las cuales no depende de ti, sino depende de una tercera persona. Entonces es posible que exista gente que nos aborrezcan. ¿Y qué les digo yo de andando en este camino? ¿Cuánta gente no se gana uno de enemigo gratuito? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Entonces, todo aquello que tenga en perjuicio a nuestro enemigo, nosotros si encontramos algo que le pertenece, lo devolveremos. Si lo encontramos en la calle teniendo un accidente, nos pararemos y le ayudaremos. 37. No se deberá violar el derecho del pobre en pleito. Verso 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente resulta mucho más fácil ayudarle a aquellos que tienen dinero que a los que no lo tienen. 38, este es muy importante y con esto quiero terminar. No voy a poder terminar todo, pero con esto quiero terminar. 38. De palabra de mentira, ¿qué dice? Otra vez, versículo 7, leámoslo juntos. De palabra de mentira te alejarás. Hasta ahí está bien. De palabra de mentira te alejarás. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Si ustedes tienen conocidos, amigos, parientes, hermanos, hermanas, cual sea que está siendo habituado a mentir, ojo, no debemos convivir con ellos. No debemos prestarles atención. No debemos irnos a tomar un café.
No debemos de hacer absolutamente nada con una persona que es mentirosa. ¿Saben por qué? La mentira se contagia. Entonces, esto es algo muy importante. De la mentira nos alejaremos. Faltan todavía aproximadamente 11 puntos, los cuales a los que nos están escuchando y a los que están aquí presentes les invito a que acudan al portal en la red de redes para que tengan oportunidad de seguirlos estudiando y considerándolos, y lo más importante, poniéndolos en práctica en esta vida, porque mucho nos enseña la Torá al respecto de cómo conducirnos. A final de cuentas, las reglamentaciones que puso el Eterno, la Torá, es para poder, de alguna manera, lograr que la comunidad pueda vivir de una manera correcta sin afectar a tu prójimo. Entonces, todo esto son reglamentaciones que el Eterno puso precisamente para lograr una sana convivencia entre la sociedad, igual como son las leyes y las reglamentaciones civiles. Desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación les bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.